Sumarlo al anterior, cuando se haga la visita con las autoridades de Pemex, porque es lo mismo. Y simplemente señalar que por ley nosotros como Congreso de la Unión recibimos los informes, hay informes mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, que nos hacen llegar. En el caso de Pemex es un informe anual muy importante que incluso se entrega a la Comisión Nacional Bancaria de Valores, al Congreso, a la SEC de Estados Unidos. Es un informe muy importante que vale la pena comentarlo con las autoridades, pero solicitar un informe, a lo mejor este pedido se hizo antes de que llegara el informe, tal vez, pero el informe ya lo tenemos. Entonces yo diría que más bien lo pegáramos con el 5.5 para que ahí analicemos lo que se solicita. Este punto solicita el informe, pero pues no es para tener más papeles, pues seguramente es para analizarlo y verlo. Entonces, juntarlo al 5.5, el análisis del informe de Pemex. Diputado. Yo solamente hacer una precisión muy breve. En el informe que entregó Pemex a esta soberanía, Pemex está pidiendo un trato fiscal semejante al de las compañías petroleras competidoras, entiéndase en nuestro país, o sea, lo mismo que le cobran a Pemex, que se le cobre a las otras, o lo mismo que se le cobra a las otras en México, se le cobre a Pemex. Pemex está diciendo que tiene una carga fiscal del 89% de sus ingresos, que es mayor a la que recibió como carga fiscal todavía en 2014, y que a este paso que va, la están obligando a no tener ingresos suficientes para la inversión en los propios proyectos de Ronda Cero que se le asignaron, y pide que el trato fiscal hacia Pemex se modifique. Es algo sumamente importante lo que están pidiendo los senadores y diputados de este punto. Yo lo que digo es, el informe ya llegó, ya se analizó, ahora platiquémoslo con las autoridades, porque tener una carga fiscal del 89%, no sé en relación a otras, no existe en ninguna parte del mundo una petrolera a la cual le quiten el 90% de su ingreso. Además, hubo un recorte presupuestal donde el 50% recayó en Pemex, le quitaron 62,000 millones, y luego, de manera anticonstitucional, en enero, y lo está informando la empresa, en enero le retiraron de su caja de efectivo 52,000 millones de pesos, con lo cual le disminuyeron su capacidad de financiamiento y la obligaron a pedir más financiamiento que el que le fue autorizado por el Congreso. O sea, ese informe es demasiado importante. Entonces, es muy claro que los solicitantes, los diputados Juan Ignacio Samperio, etcétera, hicieron esta solicitud, no tanto el informe, sino de la cita. En este caso, recibimos también otro informe de parte de la Secretaría de Hacienda, que son las condiciones económicas aplicables a los contratos Ronda Cero. Y ese informe, senador, ustedes de la mesa directiva, por favor. No, véngase para acá. Venga, senador, no nos tenga miedo ni a la senadora Padierna ni a mí. Yo no le prometo portarme bien. Sí, finalmente decía yo que fue entregado también el reporte, así le llaman las autoridades, el reporte de la Secretaría de Hacienda sobre las condiciones económicas aplicadas a los contratos Ronda Cero. Y ahí se ve claramente que el régimen fiscal aplicado a Pemex es más regresivo que el que tenía antes de la reforma energética, que es más confiscatorio y más discriminatorio que antes. Y se ve que las condiciones económicas
que aplica la Secretaría de Hacienda, descritas en ese reporte, tienen que platicarse con la Secretaría de Hacienda. Yo termino mi intervención diciendo que mi intervención en síntesis es de que sumemos todos los informes de Pemex en uno solo, para no estar abordando el tema con distintas autoridades y en uno solo pudiéramos abordar el tema. Sí. Los informes se presentan por parte de las autoridades en tiempo y forma, por ordenamiento legal. Recibimos el informe anual 2014 del estado que guardan las finanzas públicas y la deuda, y también el primer trimestre 2015. Estos dos informes son muy importantes y nos llegó apenas hace unos días el primer trimestre de la situación económica muy enfocada a la política monetaria por parte del Banco de México. Los tres informes hablan de la situación económica, las finanzas públicas y la deuda de nuestro país. Son documentos importantísimos que se requiere platicar con las autoridades, porque solo daré dos datitos a reserva de que pudiera autorizarse la mesa de trabajo que ya corresponde. Los informes ya fueron entregados, el paso 2 es tener la mesa de trabajo, no volver a solicitar el informe, que ya tenemos el informe. En ese informe se dice que la deuda pública continuó incrementándose. Tan solo al 31 de marzo de este año alcanzó 7.1 billones de pesos, equivalente al 40% del Producto Interno Bruto. Y en lo que va del gobierno de Enrique Peña Nieto, la deuda pública se ha incrementado 35%. Y es muy grave que en este primer trimestre ya esté contratada 74% de la deuda, entre otros. En relación, por ejemplo, al crecimiento económico, en este primer bimestre de la economía 2015, dicen que la economía creció a 2.3, que ciertamente es más que el 1.3 del año anterior, pero es menor a lo que se informó en los criterios generales de política económica. Y datos bien delicados, como por ejemplo, caen los precios del petróleo. Dice, la mezcla mexicana de exportación de petróleo disminuyó 52.5%, y a pesar de que disminuyeron los precios del petróleo, aumentó la exportación de crudo de nuestro país, lo cual significa que estamos malbaratando nuestro crudo. Pero además de aumentar el volumen de las exportaciones, también la producción interna de petrolíferos cayó en la misma proporción. Dicho de otra manera, se cayeron los precios del petróleo, aumentaron las exportaciones de crudo de nuestro país con cargo a no darle crudo a las refinerías de México. Y lo que tuvo como consecuencia, dicho en el informe, un aumento en las importaciones de petrolíferos en 7.7%. O sea, son acciones que está haciendo el gobierno antieconómicas, anticonstitucionales, antilógicas. Pues si cayeron los precios del petróleo y no puedo sostener mi plataforma de exportación, pues no lo puedo cargar a sacrificar a las refinerías, que se queden secas, sin crudo, las refinerías de México, y luego tenga yo que importar la gasolina. Dijeron que con la reforma energética dejaríamos de importar gasolina, y ahora este informe indica que estamos aumentando 7.7 más la importación de gasolina. Sí es muy importante dialogar con las autoridades en una mesa de trabajo estos y muchísimos datos relevantísimos para la población en relación a los informes de la economía, las finanzas públicas y la deuda de nuestro país. Es cuanto, gracias. Gracias, senadora.
buscando la redacción, tal vez suprimir la palabra un informe, que remita a esta soberanía un informe, es informe no, porque el informe ya está entregado. Y no quisiera vernos así. Que nada más lo último, que con un documento que contenga la estrategia diseñada para hacer frente a la situación descrita en ya lo que nos... ¿Sí? Insisto, en efecto, yo proponía una comparecencia, no se puede porque ese sería el último paso. Ojalá en un momento dado sí pueda darse una mesa de trabajo, tal como lo estamos haciendo con Pemex. Muchos legisladores, legisladoras solicitaron informes. El informe está entregado por Pemex, entonces sigue una mesa de trabajo. Este es el mismo caso en relación a la situación económica, las finanzas públicas y la deuda. Si ustedes consideran que todavía no es oportuno la mesa de trabajo, yo accedo, simplemente borrándole la palabra informe para que las autoridades no digan que cómo me piden un informe de lo que ya les informé. Gracias. Muchas gracias.